Por eso es bueno que podamos expresar el agradecimiento a Dios, porque lógicamente el enemigo quiere que nosotros seamos indiferentes con Dios, que no tengamos ese agradecimiento diario, ¿no? Dios te agradece, esto le molesta. Y la idea es que nosotros podamos expresar al Señor cuán agradecidos somos. Y el enemigo puede decir, pero mira, este está agradeciendo, pero mira, la está pasando mal, ¿no? Hoy nombraba al hermano, decía los momentos duros, ¿no?, que vivimos en el trabajo y todo, pero sin embargo, cuando nosotros agradecemos, le damos la gloria a Dios, en todo momento, en toda circunstancia, el diablo se tiene que ir. El diablo tiene que, Jehová lo representa, que se tiene que retirar porque está ante un ejército de valientes, ante un ejército de Dios. Amén. Y recuerden, cuando Dios tenía su pueblo y formaban esos ejércitos, cuando iban a la batalla ya estaba ganada de antemano, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Hoy quería compartir, la idea de esta ronda es participar, ¿no? Por eso la idea es que podamos explayarnos cada uno en opiniones, ¿no? Y podamos explayarnos también en la palabra. Podamos coparticipar de todo lo que Dios nos está dando, ¿no? La palabra que yo traigo es un poco de hablar de lo que es el impedimento y la parálisis, ¿no? Son dos cosas similares. El impedimento, algo que nos quita, algo que no nos permite avanzar, ¿no? Que nos paraliza, ¿no? Y hay muchas maneras que los impedimentos se nos presentan en nuestras vidas, ¿no es cierto? Yo les voy a ir leyendo y a medida les voy, yo los voy a mandar acá celular de cada uno de ustedes para que lo tengan, y puedan después tenerlo en su casa como un estudio, como algo importante, para que puedan, en el momento que lo necesiten, lo puedan ver, ¿no? Yo puse en mi monografía, ¿cuántas veces en nuestra vida se nos presenta un impedimento? Puede ser de distintas maneras, lógicamente puede ser físico, puede ser mental, o porque no es espiritual, ¿no es cierto? O sea, tenemos impedimentos de toda índole, ¿no? El impedimento es algo que se superpone en nuestras vidas, no dejándonos actuar, o sea, algo que nos paraliza, ¿no? A veces somos nosotros los encargados de impedirnos ciertas cosas, ¿no? Pero esta parálisis a veces depende mucho de nosotros, ¿no? Pensar en estados emocionales. Los estados emocionales pueden ser duda, desánimo, pereza, tristeza, ¿no?, depresión y muchas cosas más, ¿no? Sino, claro, y sino también impedimentos físicos, que pueden ser enfermedades, algún accidente que tuvimos, ¿no? Y también cuestiones genéticas, ¿no?, que nos impidan a poder, la Biblia nos nombra muchas cosas de esas, ¿no? Pero hay un factor que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Hay algo que nos impide, que no nos tiene en cuenta, que es la soledad, estar solo, ¿no? Nosotros cuando nacemos en el mundo, y capaz que nos toca en la vida separarnos de nuestra familia y nos quedamos solos. Pero vamos a entender que en el mundo espiritual, en el mundo del reino de Dios, no hay una soledad. Hay algo que sabemos que estamos con Dios y dejamos de ser solos, dejamos de ser huérfanos. Amén. Y este factor de la soledad y a veces no sentirse apoyado, o bien que las personas sean indiferentes. O sea, claro, una persona no te apoya o personas son indiferentes ante lo que vos te está pasando, eso te hace que vos te quedes solo, ¿no? Que quedes solo con tu problema, con tus pensamientos, con todas estas cosas, estas cuestiones que nos generan impedimentos, ¿no es cierto? Y muchos vean muchos van a ver tu situación, pero van a ser diferentes, y pasen por tu lado y te ignoren. Esas promesas generan impedimentos. Esas personas generan impedimentos. Su visión ante el prójimo es nula. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 10:30. En Lucas 10:30 nos cuenta la historia de cómo un
una persona queda tirada porque le habían robado y pasaban distintos tipos de personas, ¿no? Y no lo ignoraban, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 10:30. Cuando nos manejamos en el mundo secular, mayormente no mostramos tantos impedimentos, ¿o no? ¿No? Repito, cuando estamos en el mundo secular, parece que los impedimentos desaparecen. Tengo que ir al boliche, me voy. Tengo que ir al cumpleaños, me voy. Tengo que ir a un evento, me voy. Y no hay impedimento. No, me tengo que ir el domingo a la pileta. Y es más, nos ponemos a pedirle a Dios de rodillas, no que no llueva mañana porque quiero tener un lindo día. O sea, no se esforzamos, claro. No se esforzamos, sí, pero no, yo puedo ir a la pileta, pero puedo estar acá. Puedo venir acá, puedo decir, no, yo me esfuerzo y punto. Pero, ¿qué hay algún problema? No, está bien. A ver, vamos a suponer, o sea. Queremos que participen, sí, ¿okay? Que lo que quieran, o sea, acotar, lo acoten. ¿Sí? Después le decimos si está bien o mal, no. Después editamos el mismo. Bueno, entonces cuando nos manejamos en el mundo secular, mayormente no mostramos tantos impedimentos. Y eso es lo que yo veo en la práctica. Yo pongo esto, escribo esto en función a lo que yo veo en la práctica, ¿no? O sea, yo veo que muchas veces, cuando estamos en el mundo, ¿no? O sea, no somos de este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. Y no hay tantos impedimentos como cuando tenemos que obrar para Dios algo, ¿no? Pasa. O sea, no mostramos también. En nuestra vida cristiana, pero toda la parálisis, dice, mayormente no mostramos tantos impedimentos como en nuestra vida cristiana, ¿no? Secular, vida cristiana. Pero toda parálisis e impedimento, más allá de tu situación, requiere un esfuerzo, ¿no? Debemos esforzarnos, ¿no? Todo impedimento, cuando nosotros no sabemos cómo manejar, tenemos que ser esforzados, ¿no? Y sabemos que no es lo mismo esforzarnos en el mundo secular que ser esforzado cuando Dios nos los pide. Repito, cuando nosotros, es distinto esforzarse en el mundo secular, ¿no? Que viene a colación con lo mismo que les dije antes, no es lo mismo cuando nosotros nos tenemos que esforzar cuando Dios no nos pide, ¿no? O sea, hay algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para el impedimento, para la parálisis, esforzarnos. Amén. Porque si yo estoy ahí sentado y yo no me movilizo para poder ponerme de pie y ponerme en acción, entonces es algo que tiene que salir de nuestra voluntad. O sea, Dios no te va a agarrar los pies y decir, no, vos vení acá y hacelo, no. Dios es un Dios respetuoso, un Dios que no te va, o sea, Él te pone de un lado el bien y del otro lado te pone el mal, ¿no es cierto? Y Él te dice, vos elegís, vos sabés lo que es bueno para tu vida, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pasa eso. Entonces cuando Dios nos pide ese esfuerzo, nos cuesta más. Pareciera que sí. Ahora, si yo tengo que ir al trabajo, yo me tengo que esforzar a llegar temprano, ¿no? Porque si no, que me sancionan, porque si no, o sea, me quitan el premio, ¿no? No, hay muchos que ganan un premio por llegar temprano, ¿no? O sea que hay una sanción, ¿no es cierto?, en el mundo secular, ¿no? Dios no te sanciona, siempre te espera con los brazos abiertos, ¿no? Esperando que vos elijas, ¿eh? Fíjense en la diferencia, ¿no? La comisión, pues fíjense, el ejemplo más claro es la comisión de Josué cuando va a tomar la tierra prometida, ¿no? Dice, sabiendo que debería enfrentarse a situaciones terribles, porque cruzar ese Jordán, era empezar a tener batallas con enemigos, iban a empezar a tener situaciones tremendas, enfrentarse con gigantes, con situaciones que vivir de una manera
digamos, en carpa, hasta que puedan edificar ciudades, ¿no es cierto? Era una situación complicada, y más que se enfrentaban a enemigos que eran paganos, enemigos que tenían que nada tenían que ver con Dios, ¿no? Como habíamos explicado el otro día. Y lógicamente, ¿qué le dice Dios, no? El Señor estaba con él, dice que yo estoy con vos, dice, la comisión de Josué, así dice el párrafo, sabiendo que debía enfrentarse a situaciones complicadas, no lo paralizó, porque entendía que el Señor estaba con él. Y el estar convencido es cuando nuestra fe se activa. Quiere decir que si Dios te dice, sé esforzado y muy valiente, te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Amén. O sea, normalmente cuando aparece esa frase, incluso vamos a las traducciones, eso de ser esforzado y valiente, se transforma en que Dios está con vos, te está dando la confianza, te está dando el crédito a Dios que anda para adelante porque yo estoy contigo. En las batallas, en las guerras con Saúl, con David, cuando hacían las cosas bien, inclusive el resto de los reyes, cuando hacían las cosas bien, el Señor iba a la batalla con ellos, pero cuando se alejaban de Dios, bueno, arreglátela solo, hermano. Y ha pasado, ¿no? A no ser cuando quería ser el pueblo burlado, ¿no? Como pasó con los sirios los burlaban y no, aunque hacían las cosas mal, Dios les hizo ganar la batalla, ¿no? Para demostrar que era el Dios verdadero, el Dios irrefutable, ¿no? Entonces es muy importante que cuando vivimos esa experiencia de Josué, que tenemos que enfrentarnos a distintas situaciones, debemos ser esforzados y valientes. Eso quiere decir que Dios está con nosotros, que Dios nos va a acompañar, ¿no? Lógicamente, en el campo secular, eso no lo tienen en cuenta, porque tampoco hay un conocimiento de lo que es la palabra, lo que es la fe en Dios, ¿no es cierto? Debemos analizar que el impedimento más grande sería no llegar a Dios. Repito, debemos analizar, pensar, así, que el impedimento más grande sería no llegar a Dios. O sea, no llegar a Cristo. ¿Amén? Bueno, entonces ahora, hablando de los impedimentos, la Biblia nos muestra dos casos que son similares, pero tienen distinta forma, distinta modalidad de expresarlo. El primer caso lo vamos a ver en Marcos 2, capítulo 1. ¿Quieren ir anotando? Si tienen una hojita. Si quieren anotar, si no, igual yo esto termina el culto, yo se lo paso, para que lo tengan. Marcos 2, capítulo, presten mucha atención a esto. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Fíjense, le rompieron el techo de la casa a Jesús. Nos está diciendo que esta era la casa de Jesús. Jesús estuvo mucho tiempo en Capernaum, ¿no? Y esta situación pasa de que cuando se enteran que Jesús estaba en su casa, no sé si era prestada, alquilada, bueno, era la casa de Jesús. Y todos se agolpaban para ver todas las maravillas que él hacía, ¿no? Y se aparecen 4 tipos que ven, che, no podemos entrar por la puerta, mirá, no es imposible entrar por la puerta. Vamos por el techo, le rompemos. Jesús no le preocupó que le rompan el techo. Jesús se admiró de la fe que tenían estas personas, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta, que esa era la casa de Jesús, ¿no? Dice la monografía de Jesús.
que la gente que se agolpaba conocía de sus milagros y prodigios. Seguramente era un ámbito de mucha fe, que eran partícipes del testimonio de Cristo. Amén. Se cuenta que este paralítico lo llevaban a la casa de Jesús 4 personas, que podrían ser 4 amigos, ¿no? Dice la Escritura que le rompen el techo a Jesús, porque la multitud que había impedían que pudieran acercarse por la puerta, ¿no? Jesús se sorprende de la fe de estos muchachos, por lo cual el Señor lo cura inmediatamente. Entonces, acá está lo bueno, ¿no? Fíjense, qué bueno que ante una parálisis, ¿no? Esto nos refleja lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno que ante una parálisis tengamos amigos, tengamos personas, hermanos, que nos traigan a la iglesia, que nos lleven a Cristo. Es importante, fíjense que para estas 4 personas no hubo impedimento. Tuvieron la osadía de romper el techo de la casa de Jesús. Y Jesús no les preocupó, solamente se admiró de la fe que tenían estas personas. Se admiró de la fe que tenían estas personas y él se sorprendió y le dijo, inmediatamente dice, tus pecados son perdonados. Gloria a Dios. Y cuando Jesús nos dice, tus pecados son perdonados, hermano, te está diciendo, hoy sos salvo. Aleluya. Hoy sos salvo. Qué bueno que no estés solo, ¿no? Entonces, en una situación donde vos estás paralizado, ya sea un impedimento físico o algo que vos, una depresión que te impida caminar por la calle, o tenés un ataque de pánico, lo que sea, y que te impida caminar, venir a la iglesia, ¿no? Pero qué bueno tener esos amigos, qué bueno tener esos hermanos, ¿no? Amar a los prójimos, los hermanos. Qué bueno tener un cuerpo unido. Amén. Para que, digamos, podamos estar pendientes del hermano que está paralizado, del hermano que hoy no se puede movilizar por ciertas causas, ¿no? Un hermano que puede estar perdido en la calle, un hermano que no se sabe, que no conoce nada de Cristo, y que uno pueda venir a la iglesia, confesar a Jesús y decirle, hoy seguro, hoy con tu acercamiento a Cristo, hoy tú vas a ser perdonado. Tus pecados son perdonados. Hoy sos salvo. Lógicamente tenemos que crecer, ¿no? Tenemos que crecer día a día, no abandonarnos, no salirnos de la brecha, ¿no? Quedarnos en la brecha, ¿no? Y poder avanzar día a día en nuestras vidas con Cristo. Seguimos. Entonces yo dije que bueno que no estés solo y puedas llevarte a Jesús, contar con amigos o hermanos de la fe para ayudarnos a quitar todo impedimento y busque la forma que sea para llegar a Cristo. Amén. Ahora vamos a ver otro caso, un segundo caso, y muchas veces habla de cosas que nos quedamos esperando años y años, ¿no? Esperando que algo pase y a veces el impedimento hace que no nos permita que eso pase, ¿no? Esto lo vamos a ver en Juan 5:2. ¿Recuerden el primer caso cómo fue, no? Juan 5:2 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense la diferencia. Al otro le dijo, tus pecados son perdonados. Y a este que le dijo,
¿Quiere ser sano? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quiere ser salvo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense el versículo 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta, no tengo un hermano, no tengo un amigo, no tengo alguien que me ayude, estoy solo. Amén. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. En este caso, el paralítico que yacía en ese lugar 38 años, sin amigos, ignorado, porque si lo veían ahí, cualquier persona le podía decir, hermano, yo te ayudo para que te tires en el estanque, ¿no? ¿No es cierto? Te doy una mano, vení. Te levantamos como los 4 amigos, ¿no? Te levantamos y te tiramos así estilo bomba, ¿no? Pero fíjense la diferencia, ¿no? La soledad, la ignorancia, el ignorar, ¿no? Nada. Indiferencia. La indiferencia, esa es la palabra. Entonces, imposible llegar al estanque. Era imposible que este hombre llegara al estanque por su discapacidad, ¿no es cierto? Sí creyendo, él creía que en algún momento algo iba a pasar, pero pasaron 38 años. Está bien, a veces llegar a Cristo no depende, ¿no? Yo siempre digo, uno puede llegar a Cristo a los 30, a los 40, yo llegué a los 50 y pico, ¿no? Incluso minutos antes de que partas, tu corazón está rendido a Él, si estás convencido. Uno puede llegar a Cristo en ese momento, porque es lo que nosotros tenemos que pensar, que llegar a Cristo es llegar a que nosotros podamos ser redimidos, ser salvos, ¿no? Dice, creyendo pero con poca esperanza, ¿no? O sea, yo lo puse así, ¿no? Porque es lo que yo me refleja el Espíritu, dice, por su discapacidad, sí creyendo, pero con poca esperanza. Podemos creer, pero no tener esperanza. Ahora viene alguien y te dice, che, mirá que yo, el día lunes veniste que yo te consigo un trabajo. Y le creemos que no pasa nada, ¿no? O veniste que yo te voy a dar lo que vos necesitas, y capaz que no pasa nada. Pero estamos esperanzados, ¿no? Pero qué bueno que hay una esperanza viva ahora. Hay una esperanza que aunque te pase 38 años va a llegar a tu vida y te va a decir, ¿quieres ser sano? Amén. Eso es fantástico, es increíble que ahora podemos contar. Sabemos que Él ya estuvo en la tierra. Él estaba en ese momento ministrando, haciendo su ministerio, ¿no? Y todos lo conocían para que sepan que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que hoy vivimos esas circunstancias, sabemos que Cristo está vivo, sabemos que si acudimos a Él, no vamos a estar tantos años más esperando meternos a zambullirnos a la pileta del estanque. ¿Cómo cambió la situación? Ya no estamos más solos. Aleluya. Ese hombre estuvo solo 38 años y cuando vino Cristo dejó de estar solo. Y entonces hoy tu vida en Cristo, dejas de estar solo, más allá que la gente te ignore, más allá que la gente no tenga sentimientos por lo que te está pasando, sí está Cristo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, quizás este hombre tenía una esperanza, pero no era una esperanza que no... O sea, quizás esperaba algún amigo, algún hombre, alguien me va a hacer el favor. Pero tuvo que venir el Rey de Reyes, tuvo que venir el Señor para que ya no esté nunca más solo. ¿Qué habrá pasado con ese hombre? Nadie lo sabe, ¿no? Él le dice, cuando él está diciendo, ¿quiere ser sano? Está diciendo, ¿quiere ser salvo? Como la otra situación, ¿no? Dice, por eso yo pongo en mi monografía, dice, llega a Él como, pero de pronto Cristo llega a Él como esperanza,
única. Quizás tu encuentro con el Señor sea tarde, pero su misericordia es tan grande que llega. Él tiene misericordia por vos. Él está esperando que vos digas ese sí, sí Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi único y suficiente Salvador para mi vida. Él está esperando eso de vos, para que te diga, tus pecados son perdonados. Esto nos enseña que en el momento que Cristo llega a tu vida, todo cambia. Hoy puedes tener amigos, ¿no? O hermanos que te lleven a Cristo. Amigos con una fe inquebrantable. Y por otro lado, la esperanza en Cristo. Cuando estamos solos, cuando sabemos que nuestro Señor, ¿no?, está en nuestro corazón. Está bien, muchas veces no podemos llegar solo a Cristo. Ahí Cristo pasaba por ahí y quizás era un propósito de Dios que tenía que pasar por ahí, ¿no? Era necesario que pasara, como cuando se encontró con la samaritana, era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por el estanque de Betesda. Era necesario, ¿no? Porque ahora nos enseña Cristo que no tenemos que ser indiferentes. Nos enseña que tenemos que, cuando vemos al que está caído, levantarlo y llevarlo a Cristo. Amén. Un día llegará a tu vida. Quizás esta historia nos diga que en medio de la soledad, en medio de los que te ignoran, Él está ahí. Solo clama a Él, porque Él es la esperanza viva. Ahora, claro, fíjense, nosotros... Nosotros, esa esperanza viva nos hace de que podamos, como iglesia, la iglesia, decí conmigo iglesia. Bueno, la iglesia es lo que hoy representa, es lo que está casado con, lo que está de novia con Cristo. O sea que la iglesia tiene que actuar igual que Cristo. No, porque uno dice, no, pero si este hombre sigue solo en su vida, ¿cómo va a llegar a Cristo? La iglesia. Si vos sos iglesia, no estamos. Si vos sos iglesia, ya tenés una autoobligación de llevar a las personas a Cristo. ¿No? Como le dice la Gran Comisión, ¿no? Es una Gran Comisión que nos habla, que tenemos que discipular, tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y llevar a todas las personas a Cristo. Nosotros ahora somos imagen de Cristo. Somos esa imagen que pasaba por el estanque de Betesda, ¿no? Y somos esa imagen y tenemos que representar, quitar la soledad de aquellos que son ignorados. Amén. Porque eso es uno del factor más que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora vamos a debatir un poquito, ¿no? Ya termino y debatimos. No importa cuánto tiempo que pase, puede ser en nuestra juventud, a los 30, a los 50, a los 50 y pico, como me pasó a mí, de mucho antes, ¿no? Inclusive poco antes de que partas de este mundo, solo arrepiéntete de corazón. Nosotros siempre decimos, sí, pero yo recibo a Cristo. ¿Cuántos recibieron a Cristo y después se fueron al mundo, a la calle, empezaron a dar prioridades a otras cosas? ¿No? ¿Y cuántos, no? ¿Cuántos? ¿No? Qué bueno es que cuando uno diga, sí, Cristo, porque después está también la reconciliación, ¿no? ¿Cuántas veces venimos y nos reconciliamos con el Señor, pero después seguimos, no, tenemos que volver a reconciliarnos, porque la paciencia que nos tiene Dios es tremenda. La paciencia que nos tiene Cristo. ¿Tiene más amor o más paciencia? El amor. No, el El amor. amor es el fruto mayor. O sea, si yo te tengo paciencia porque te tengo amor. Tal cual. Sí. ¿Es así? Si yo te tengo paciencia porque te tengo amor, porque te quiero, porque te amo, Cristo,
¿no? A cualquiera. Hay algo muy interesante que nos revela la Biblia. Que esto es lo que habíamos hablado de vez en cuando. Esto queda para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Te está preguntando, ¿quieres ser salvo? Quizás si hubiera tenido más fe, si se hubiera esforzado, ahí está la otra parte, ¿no? Porque también podemos pensar lo otro, ese paralítico en ningún momento pidió ayuda, en ningún momento se esforzó para decir, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿No? Es otro factor. O sea, estoy ahí, pero ¿qué me voy a quedar? Capaz que pasa gente, charlo, hablo de las noticias del mundo, pero esforzate, pedí ayuda. Capaz se quería autosuficiente, que podía hacer También. por eso Y bueno, pero ¿cuánto nos pasa que somos autosuficientes? Un montón. ¿No? Es tremendo. Y por eso nosotros tenemos que pedir ayuda. Yo no me costaba pedir ayuda. Muchísimo. Lo confieso. Me costaba pedir ayuda, pero tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda para poder ir a eso. Ya termine y ya. Si hubiera tenido más fe, si se hubiera esforzado, ¿no? Que era lo que también habíamos hablado, inclusive pedir ayuda, no hubiera pasado tantos años en esta situación. En el primer caso Jesús nos dice, tus pecados son perdonados. Quiere decir que por la muestra de fe que ellos mostraron ya eran salvos. En la actualidad, aquel que conoce la verdad y considera que es salvo, no debe ignorar. Eso es lo que le toca a la iglesia, ¿no? No debe ignorar. Al que sufre impedimentos y parálisis. Debemos ser esos 4 amigos, ¿no? Que rompen toda regla y quitan todo esto del camino, creyendo en que Jesús lo hará. Seamos esforzados y enseñemos a aquellos que no lo son para cumplir con la comisión que Cristo nos mandó. Tenemos que enseñar a ser esforzados a los otros, a esforzarse. Pero ¿cómo? Fuerza requiere mi voluntad, sí, lógicamente. Para que yo arranque, para que yo dé un paso, depende de mí, de mi voluntad. Pero a veces no lo sabemos hacer, a veces estamos parados en el punto, nos damos vuelta y no sabemos para dónde ir. Y necesitamos aprender a ver cómo caminar, ¿no? Por suerte tenemos un GPS, que es la Biblia, que nos ayuda a caminar. Por eso, qué importante la iglesia, los hermanos, instruirnos para no tropezar y poder ayudar a alguien. Porque a veces la ayuda no es solamente humanitaria, la ayuda no es porque te falta comida, la ayuda a veces para que también puedas creer. La ayuda es esa, para poder guiarte de la mejor manera, para que vos puedas convencer de que hay algo que te va a estar toda tu vida contigo y que no te va a abandonar. Como lo digo, yo estaré con ustedes hasta el mismo fin del mundo. Esa es la promesa de Cristo. ¿No? Y finalmente, con la poca fuerza que nos quede, vayamos a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, necesito un montón para llegar a Cristo. No, poca fuerza. Fíjense, lo comparo con el granito de mostaza. El granito de mostaza no quiere decir que tenemos que ser como el granito de mostaza. Tenemos que tener la fe como el grano de mostaza, ¿no? Ese grano que es una semilla que dura mucho, que en estado latente, ¿no es cierto? Y que una de las más chiquititas y que forman el árbol más grande. Amén. ¿No? Con la poca fuerza, con la mostaza hablamos de fe, acá hablamos de fuerza. Con la poca fuerza que nos quede, vayamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él extenderá su mano para decirte, ¿quieres ser sano? No estás solo. Cuando Cristo vive en ti, no hay motivo, no hay impedimento, no hay nada que no podamos lograr, pero si estamos con Él. Ahora bien, empiezo a escuchar
qué hermosa porción de la palabra del Señor. Estamos junto con mi esposa escuchando. Amado, continúa bendiciendo su vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un matrimonio muy lindo del Señor. Ahora estamos en este círculo para coparticipar. Ver los niños, por favor. Por favor. No hay sorpresa. Bueno, vamos a empezar a debatir. A ver, si alguna vez... ¿La voluntad viene de la mente o del espíritu? La voluntad viene del espíritu y la mente. O sea, el espíritu está... lo que está instalado en el espíritu es la conciencia, ¿no? La conciencia se liga con la mente. ¿Qué te hace? Te dice, no, esto no lo hagas, esto hacelo, esto no, ¿no? Entonces, lógicamente llega un momento que tu mente recibe eso, ¿no? Y ahí hace tu voluntad. Lógicamente, la mente es algo que nace y vos viste, cuando nacemos no tenemos, somos ignorantes, no tenemos nada, no sabemos nada, hasta que vamos creciendo. Hay un periodo de nuestra mente que vamos creciendo, y no entendemos nada, hacemos macana, berrinche, porque somos niños y no entendemos nada. Pero es un momento que la conciencia empieza a manejar, o sea, empieza a manejar tu mente, ¿no? Y eso es lo que vos, ahí se conjuga para que vos tengas la voluntad tuya, ¿no? Porque vos lo que estás educando, el espíritu es el soplo de Dios, para que vos tengas vida. La mente se la puede educar bastante. La mente es lo que tenemos que nosotros educar. Una vez que la tengamos como controlada. Claro. Porque nuestra mente es una mente caída. Cuando Dios forma al hombre, forma un cuerpo del barro. Cuando sopla, porque la mente surge del soplido del espíritu y el cuerpo. Ahí surge la mente. Y es la mente que nace bajo el pecado, ¿no? Vos fijate que justamente un niño, cuando empieza a transitar, cuando empieza a tener conciencia, lo decimos así, ¿no? Empieza a tener berrinches, ¿no? No es que sabe lo bueno, tenés que educarlo, tenés que enseñarle lo bueno. No es que ya directamente va a hacer cosas buenas, va a hacer cosas que es graciosa, pero también va a estar haciendo macanas todo el tiempo, ¿no? O sea, que es muy fácil, no es tan fácil, digamos, cuando vos sabés que algo está mal, tu mente sabe que eso está mal, entonces vos podés como borrar eso, desaprender eso y escribir lo nuevo. Claro, borrar no, porque te explico. Ahí es donde interviene. Volver a aprender Claro. algo. Escúchame, hay algo muy importante. Mientras estamos en el mundo, mientras no estamos con Cristo, mientras no somos portadores del Espíritu Santo. Cuando no somos portadores del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Son dos cosas distintas, el Espíritu nuestro y el Espíritu. Cuando tenemos esa cosa del espíritu y esa conciencia que nos da como... Nosotros vamos creciendo en eso, Claro. vamos a ir cambiando lo de la mente, digamos. Por eso, pero no es lo mismo, si yo crezco sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es una mente que no la voy a reformar, se va a acostumbrar al mundo, se va a amalgamar a las cuestiones del mundo. No soy conocedor de la verdad. Porque no es conocedor de la verdad, correcto. Ahora, cuando entra en tu vida el Espíritu Santo, es el que empieza a pelear con tu conciencia, a través de la conciencia con tu alma, para que vos cambies el viejo yo. O sea, nunca te vas a olvidar de lo malo, ¿no? O lo que pudiste haber hecho en el pasado. Pero el Espíritu Santo es el que te ayuda a convencer de que vos no peques más, que vos no hagas algo incorrecto, que vayas por esa senda. Claro, por eso es que también uno lo puede terminar en la iglesia y empezar a congregar y todo eso, porque falta más eso, digamos, esa conciencia y ese espíritu. Claro, bueno, es lo que por eso, como así aprendemos en el mundo secular, aprendemos en el colegio cómo manejarnos en la vida. Por eso podemos tantos impedimentos también. Claro, totalmente. Totalmente. La palabra de Dios habla que cuando nosotros tenemos nuevas criaturas, en el 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿No? ¿Quién la instruirá? Dios. Porque aquel que tiene a Cristo, nueva criatura es, dice, ¿no?
No lo dice en Corintios, pero yo estoy agregando eso, ¿no? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros sentamos en Cristo, portamos la mente de Cristo. No tenemos pensamientos de mal, sino de bien, ¿no? Y al tener la mente de Cristo, tu accionar va a ser como el de Cristo. ¿Sí? O sea que es más fácil trabajar la voluntad de uno cuando uno tiene los pensamientos de Cristo. Otra cosa. Esto está en 1 Corintios 2:16, por si después lo quieren leer. O sea, ahí está. Cuando nosotros hacemos la voluntad en el mundo, no es lo mismo cuando el Espíritu Santo te martilla, te dice a través de la conciencia que vos tenés que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, hacer lo que Dios considera que es mejor para nuestra vida, para el ser humano, ¿no? Es hacer lo correcto. Pero, lógicamente, la voluntad, hay una voluntad que nosotros también tenemos la libertad de elegir. No es que estamos presos. Tenemos el Espíritu Santo dentro, pero no estamos presos. O sea, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y que aparezca ese viejo yo, ¿no? Y lo arrinconemos al Espíritu Santo y lo dejemos ahí. Que se apague, lo contristamos, dice la palabra. Entonces es muy importante que... porque hay muchos que tienen muchos se alejan de la palabra, se alejan de Dios, ¿no? Sabiendo que hay algo que lo está convenciendo que está haciendo, que algo estás haciendo mal. Vos sabés que no tenés que hacer tal cosa y la haces, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. O sea, hay algo que te está atrapando, hay un espíritu que te está diciendo, no, vení para mi lado, ¿cierto? Claro, porque hay cosas que tienen poder para agarrar tu mente, porque a vos, recordad que nosotros tenemos libertad, libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que vos podés elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Eso lo habla Dios en Deuteronomio. Podés elegir lo bueno y lo malo, ¿no? Pero, lógicamente, cuando vos conocés la verdad, dice que la verdad te hace libre y vas a través del Espíritu Santo, te va a ir diciendo lo que está mal. Habla también, ¿no?, que la voluntad es la razón, ¿no?, la cual tiene la facultad de decidir, ¿no?, la voluntad. Cuando a veces nosotros nos quedamos, también eso es nuestra voluntad porque nos quedamos. Porque la voluntad tiene la capacidad de decidir, de ordenar la propia conducta que viene del ser humano. Amén. Pero también Dios habla que equilibra la voluntad en el alma, con el alma. Amén. ¿Sí? La voluntad la equilibra con el alma. ¿Sí? Por eso nosotros, ¿qué decimos? Señor, que se haga tu perfecta y divina voluntad. Amén. Amén. Cuando nosotros dejamos intervenir a Dios, es mucho más fácil que obre la voluntad de Dios en nuestras vidas que la voluntad propia. Totalmente. Amén. Totalmente. Todo depende de nosotros, ¿no? También. O sea, de lo que nosotros elijamos, ¿no? Porque si yo conozco la verdad y me aparto... ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hermanos, alguien... Bueno, ya igual estamos. Igual ya terminamos, ¿Alguien más quiere después preguntar te mando algo? la monografía. ¿Usted, hermano? ¿No? Nada. Bastante claro. Bastante claro. Está claro. Nosotros tenemos que saber que como cuerpo de Cristo, no solamente nosotros, Rema, sino que todo cristiano, no tiene que obrar con indiferencia. Esta es una casa que no voy a decir factal, pero sí no nos gusta la indiferencia hacia el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Si nosotros somos indiferentes entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer el día que estemos delante de Dios? Amén. Si nosotros no ayudamos a un hermano, la palabra de Dios dice que nosotros debemos, si pudiendo hacer el bien no lo hacemos, se nos contará como pecado. Y más
y recalca más a la familia de la fe. Y a veces los sentimientos nos hace recalcar más en la familia de sangre. Ay, pero pastora, ¿cómo eso? Lo dice la palabra. Justamente lo que la palabra nos está mostrando, esos 38 años de indiferencia los cambia Jesús. O sea, él había un propósito seguramente de él, porque él no iba a ser indiferente. Él no era indiferente. Cuando él venía la gente y se le acercaba, él no era indiferente. Estaban los discípulos atrás que le decían, no molesten al maestro. Pero sin embargo, él no era indiferente, todo lo contrario, era una cosa de los discípulos, ¿no? Pero él no era indiferente, no es indiferente. Él tenía que hacer curar a quien sea, lo curaba. A veces estaba horas y horas, iba caminando de un lado, caminando hacia el otro, se subía arriba del bote, cruzaba al otro lado, volvía. La tarea de Jesús era tremenda. O sea, él nos mostraba cómo debería ser realmente los que iban a ser parte de su iglesia. Y nosotros, hoy a través de ese mensaje que Cristo nos dice, ¿no? A través de este paralítico que tuvo 38 años, él nos está diciendo, ahora la iglesia es la imagen, es la imagen que tiene que hacer exactamente lo mismo que Cristo. Si nosotros llevamos a Cristo, tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo. Ir en busca de esos que están solos, esos que nadie les habla, que nadie se preocupa, ¿no? O sea, en realidad eso es lo que nos muestra esta palabra. Por otro lado, eran 4 amigos que hicieron lo imposible para que su amigo sea sano, y por la fe fueron sanos. Esa es la historia que teníamos para hoy, es lo que Dios nos dio para que podamos compartir. No sé si hay alguna pregunta más. Todo mudo. Ahí se atreve a hablar. ¿Nadie? ¿Ronnie? No, a mí me sorprendió porque fue todo lo que me estuvo pasando estos días. Que me paralicé, que me quedé con miedo. Hoy no podía venir. Claro. Estaba en la esquina ahí de Homero Y cuando es así, ¿qué te digo yo siempre? ¿Te Sí. vamos a qué? Es más, cuando estábamos Te vamos a hablando, buscar. cuando yo estaba hablando, le dije a Pablo, a Martina, yo estaba en el baño y le digo, decirle a la pastora si, aunque sea, se pueden arrimar hasta la esquina de Homero y Berti, le dije, porque no llego. Y después dije, no, voy a llegar. Gloria a Dios. Ahí está el esfuerzo. Sí, vine toda temblequeando casi. No importa, pero ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Claro, pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El esfuerzo con lo que tengamos, con lo que nos quede, con las No, cosas llegué acá me tengamos. temblaba todo el cuerpo, pero después como que es mi lugar. Claro, tu casa. A mí me pasó el otro día cuando fui a mi casa. Cuando vi a mis pastores y la pastora me abrazó con ese abrazo y llegué y me abrazó tan fuerte que casi me hace sonar los huesos. Le iba a decir un poquito más, ¿viste? Y me senté, me puse a llorar en la primera alabanza. ¿Por qué? Porque dije, estoy en casa, ¿sí? Y para mí es muy fundamental eso. Porque Dios nos da casa, Dios nos da familia, y por eso se llama altar familiares. Esto, ¿por qué? O se toma como un altar familiar. Porque es el tiempo que también la familia tiene que conocerse, hay que aprender, ¿sí? De cómo nosotros como familia en Cristo debemos ser. Porque ustedes en su casa tienen unas costumbres, pero también tenemos que tener la costumbre en la casa del Padre, ¿amén? Cómo Dios quiere que realmente nos movamos, con el prójimo, con el otro. ¿Cuántos años había estado el hombre que se quería meter al... 38. 38. Sí, 38 ¿Y nadie lo ayudó? Un poco menos de la mitad de la ¿Y nadie lo ayudó? Y aparte no sé si a los demás les pasa, pero yo fue algo que se pone, con la alabanza, la adoración, y abro los ojos porque a cada rato porque digo, capaz que somos 2 o 3 como pasó el domingo. Y yo es algo que me voy,
porque parece como que, no sé, no Que hay estuviera dos. lleno, ¿viste? A veces Es como que está el pastor, Yarina, y hay un coro tuvimos atrás. un culto hermoso el domingo, tremendo. Sí. O sea, acá Chicos, principalmente está el culto todavía. nada nos tiene que Pastor está impedir, el culto. nada nos tiene que impedir llegar a Cristo. Si nosotros estamos convencidos que Cristo es nuestro Salvador, no tenemos que dudar y con el esfuerzo, y si no, pedí ayuda. Pedí ayuda a esos 4 amigos, pedí ayuda a mi hermano. Yo no puedo. Es importante que podamos tener los teléfonos. ¿Eh? Porque mira, quizás ellos vienen caminando también por ahí, que vienen de ahí, y está cerca, mami, sí, bueno, pasá por mí porque no puedo caminar. Dale, pasamos por vos, te traen entre Marcelo y María. ¿Me entendés? Es tan importante, ¿eh? De eso se trata, la familia en Cristo. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta más o calla para siempre? Nada más. ¿Listo? ¿Vos, Gastón? ¿Qué versículo? ¿Alguna opinión? Versículo. Tuvieron varios. Ahora después te lo tomo. Marcos, y para ahora le voy a pasar a todos. Sí, vamos a pasar el estudio y vamos a ponernos de pie. Gastón, ¿orás por las ofrendas? Hoy estuvimos todo el día sentaditos, así que vamos a ponernos un ratito. Muy mal. ¿Que quiere hablar? Dale, vamos, Bueno, agradecemos todo lo que se han conectado. Les recordamos que los días jueves y los días domingo 19 y 30, aquí en Pasaje Homero 2011 Don Sur, esquina Góngola, nos podés encontrar en el Centro Cristiano Rema, La Espada del Espíritu. Así que bueno, te bendecimos y bueno, que tengas una buena semana, que queda de la semana. Amén.